Buenas tardes. Ferromón 047 con algo que decir. Vemos que ahora el poder conservador, como dicen, o la derecha, empuja a tomar el control del mundo. Por ejemplo, en Estados Unidos volvió Donald Trump, que es un régimen autócrata, al mismo tiempo que el Estado profundo se mantiene y comparte con todas las corrientes, solo porque sus intereses son los únicos que importan. En Europa, observamos que en Hungría perdió un conservador rígido, pero llegó otro del mismo partido. Solo impulsado por un ideal que usan mucho los liberales. Se fue el ban, podemos decir. Pero no se fue el gobierno conservador. Si hablamos de Eslovaquia, se sabe que Fico es conservador. En Bulgaria sucede lo mismo y ahora cuando la Unión Europea logró imponer un gobierno de su bolsillo, también lo pierde. Que se habla ahora de que Denmark o Dinamarca empuja hacia el conservadurismo y Alemania, que es inevitable que la AfD se imponga en las próximas elecciones, pues vamos a contar lo que sucedió en Reino Unido, aunque es menos relevante la composición de su gobierno y la ejecución de estrategia política. Tienen otro enfoque, pero también es notable. El conservadurismo es permisible con mantener el poder a gente durante largo tiempo que puede establecer políticas estratégicas que puedan cumplirse en su mayoría. Es una ventaja. Los liberales, que son quienes más protegen públicamente, pero con doble rasero, los derechos, decaen. Su doble moral ha permitido que los conservadores suban y se mantengan en el poder. Ese es el caso abierto de Europa. Estamos hablando de países que han tenido como estandarte la democracia, aunque sus democracias son demasiado débiles y demasiado usadas. Cuando usaron la posición verde como ideología, parecía justificable que se convirtiera en una ideología fuerte, dado que se hablaba de la conservación del planeta, que se supone que tratar de conservarlo, de deteriorarlo lo menos posible para las nuevas generaciones, es ideal. Solo que quienes más peleaban y proclamaban eso, llegaban todos a Davos en aviones privados, y esos aviones consumían o producían tanto carbono como toda una ciudad en día de trabajo. ¿Qué pasa? Que cuando se hacían atentados en contra de la naturaleza, como la destrucción de Nord Stream, no se vio a nadie de los ambientalistas protestando y llamando la atención por un hecho terrorista tan dañino al planeta.
cosas que tienen razón de convertirse en ideología, no la tienen. Apoyar la diversidad, que parecía excelente, fue exagerado. Y resulta que algunas minerías ya no tenían días, tenían meses. Y resultó que parecía que ser parte de esa minoría los hacía privilegiados. Y es un doble rasero inaceptable también. Y de que en cuanto a los derechos se defendieran abiertamente, sobre todo los derechos de los poderosos, también es otra aberración. Si además de eso contamos que la primera ideología era presentar la democracia como el régimen perfecto, resulta que es tan vulnerable al dinero y a la propaganda que se manipula abiertamente y se usa también para depredar al más débil. De ahí que tenemos una disyuntiva. El autoritarismo es negativo, pero la democracia existente hoy y liberal, con su doble moral, está tan desacreditada como el autoritarismo. Entonces, ¿qué sistema tenemos? Parece que el comunismo, si es capitalista, podría ser mejor. Es en la democracia que nos han abusado, es en la democracia que nos depredan, nos controlan y nos abusan. Por razones que son para beneficiar a un 0.001% de la población mundial, que cada vez son mucho más ricos, mientras sin importar lo que sea la producción alimentaria hay más hambre en el mundo. Es decir, ¿qué corriente seguiremos? Ahora sí, se ideologiza el mensaje de odio que complace a las élites. Si tú no aceptas hacer lo que yo digo, si no me entregas lo que yo te pido, te demonizaré. Y si te puedo declarar narcotraficante o terrorista, mucho mejor, porque me da derecho a ser más agresivo contigo y a no permitirte vivir en paz. Entonces, la mediática, que es tan susceptible de que nos priven de ella con libertad, eso es lo que debíamos cuidar. Y es tan vulnerable al poder que no es fácil encontrar salida. Por eso, el autoritarismo de Estado podría ser terrible, pero el liberalismo manipulable, y sabemos por quién, es tan terrible más. ¿Qué nos deja entonces? El escepticismo, el no saber qué puede ser mejor, y eso nos quita mucha esperanza. Ojalá encontremos respuestas para una real mejoría, pero mientras tanto vamos a una crisis mayor. Lo último que se pierde es la esperanza.